Yao, yao. Aquí no se aborda la verdad, solo el acercamiento que la antropología da de la realidad. No es el fin colonizar, sino aprender, conocer, expander lo que a simple vista no se puede ver. Diálogos, charlas que se entablan, son varias voces las que detrás de ellos hablan. Alale a la vecina y dile que ya está arriba este podcast que coloca la antropología en un estado de divulgación, dejando atrás la presunción. Para oreja y presta atención a lo que el app nos tiene preparado el día de hoy. Emic y Eti. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este podcast Emic y Etic, diálogos desde la antropología social. Mi nombre es Carla Ballesteros y soy la encargada del Laboratorio de Antropología Visual. Este es un proyecto para dar difusión a los trabajos de investigación del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. Y bueno, para este capítulo tenemos una visita muy importante. Él es David Enrique Parada Trejo, quien nos viene a hablar de su tesis de licenciatura y se titula Publicitando racismo, compra y venta de estatus social en México. Bienvenido, David. Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación y también por el trabajo que realizas aquí con el equipo. Creo que es importante que se le siga dando difusión a estos proyectos de titulación de egresadas y egresados, pues que no quede nada más como que en el acervo, ¿no? Y se sigan difundiendo, sigan circulando y para alguien que le interese el tema, pues es como oro puro. Sí, pues muchísimas gracias. Bueno, también yo quiero felicitarte por salir justamente de estos espacios convencionales del trabajo de campo. Me parece muy pertinente hacer observaciones fuera de los espacios clásicos, ¿no? Y bueno, que nos muestras, te llevas hacia las agencias de publicidad, este trabajo y que, bueno, evidentemente tiene un gran impacto en nuestras sociedades y, bueno, las agencias de publicidad pues también son parte importante ya de nuestra cotidianidad, ¿no? Todo el tiempo estamos viendo publicidad. Y, bueno, entonces quería que nos cuentes un poco cómo entraste a estos espacios, a las agencias de publicidad, lo que tú denominaste a la agencia A, y sobre esta tipología que haces sobre las agencias in-house y full service. Sí, pues bueno, desde que empecé la investigación, quería como que observar las relaciones de poder que hay en nuestro país desde pues una perspectiva un poco más cotidiana, no tanto a lo mejor desde una microescala o así. Y pues ahorita mismo lo dijiste, que es algo que aunque no consumamos, siempre estamos viendo o escuchando publicidad, entonces creo que fue el punto que dije, sí, creo que es un buen territorio para explorar. Mi entrada a la agencia A, que justamente es un seudónimo para mantener la privacidad y el anonimato de la agencia, pues sí fue complicado. Desde ahí te das cuenta que va a ser complicado desde que te piden mantener el anonimato. No tenía como tal un contacto que me pudiera como ingresar o meter. Entonces, pues fue cuestión de tocar puertas, presentar mi proyecto hablando con la gerencia, las cartas que también el departamento nos redacta. Pero pues bueno, afortunadamente se dio. Primero desde un acercamiento virtual donde me dejaban entrar a ciertas pláticas o juntas de trabajo donde planeaban sus rutinas. Eh, También una vez adentro es complicado porque la labor antropológica te lleva a que las personas piensen, ¿y este qué, no? ¿Y por qué está aquí viéndonos, observando, anotando lo que estamos diciendo? Creo que lo que ayudó mucho a romper ese hielo fue la observación participante, que con el tiempo yo empecé a preguntarme cosas, a expresarlas, intervenir en esas juntas. Eso hizo, yo creo, que la gente se empezara como a acostumbrar a mi presencia y también obtener ciertos resultados que me ayudaron para la elaboración de la tesis. Ok, muy bien. Y bueno, entrando un poco justo con tus resultados, nos gustaría saber a qué le llaman normalización dentro de las agencias y cómo lo relacionaste con los conceptos de colorismo y qué tienen que ver justamente con estos conceptos que en antropología o en ciencias sociales pues ya hemos usado como blancura, blanquitud y clase. Sí, pues las agencias son muy complejas Ujú. en cómo trabajan, muy dinámicas. Me mencionaba sobre la tipología. Las agencias full service son aquellas que están como fuera de las marcas. Tienen sus departamentos de creativo, de planeación y son muy dinámicas, son muy ambivalentes. Un día te pueden estar haciendo
la publicidad de una refresquera o de dulces y dentro de un año los contrata un laboratorio de medicinas contra la diabetes, ¿no? Entonces siempre tienen que estar en contacto con las temporalidades que hay y cómo van a adaptarse a eso. Las in-house son menos dinámicas, son agencias muy estáticas. En la traducción lo dice en casa, están dentro de la misma marca. Entonces, si es una marca, digamos, de productos lácteos, siempre se van a dedicar a productos lácteos, no van a cambiar. Y pues sí, cambia un poco en los productos publicitarios que terminan. La normalización ocupé ese concepto para referirme a ciertas ideas que ya están como muy predeterminadas en la sociedad, son muy normalizadas y por lo tanto son como que muy difíciles de que la gente las cuestione y sobre todo de cambiar. En la publicidad ya lo aterricé un poco más en la cuestión de que se tiene ese mito de que las personas con tonalidades de piel más claras son las que tienen un mayor poder adquisitivo. Y eso la publicidad lo entiende bien y es lo que vende. Bueno, y también la publicidad justamente en este molde que no quieren romper es donde se empiezan a producir ciertos estereotipos o prejuicios en marcas, en productos y sobre todo en tiendas. La gente empieza de manera indirecta a saber que esos espacios no son para su clase social y ahí es donde empiezan los sesgos y los prejuicios que justamente desencadenan en muchos memes que puse en mi tesis. Ok, bueno, y algo que a mí me llama muchísimo la atención, justamente de tu texto, es este concepto que utilizan las agencias, que es el de latino internacional. Cuéntanos qué significa esto y qué conlleva dentro de las agencias de publicidad a la hora de mostrar personas dentro de los comerciales o la publicidad, etcétera. Sí, fue el concepto yo creo que más clave de mi tesis. Lo retomé del doctor Yuristipa, que ahorita está aquí en el departamento de sociología. El latino internacional es ese perfil ideal para elaborar campañas publicitarias dirigidas a, ¿cómo te podría decir? Grupos masivos de consumo, que es como la mexicanidad promedio. Sí, el latino internacional es como muy solicitado porque justamente puede jugar en ambos lados de la cancha, como se dice coloquialmente, ¿no? Es por eso que luego ves a Chayanne o a Carlos Rivera haciendo un anuncio de una empresa internacional y global, pero al otro día te pueden hacer la publicidad de Lala, de Nescafé o de Yoplait. Es la importancia del latino internacional, que puede jugar con esta ambivalencia y encaja en ambos mundos. Y el latino internacional también no solo es esa idealización de ese perfil comercial, también es el ideal de la ciudadanía mexicana, que durante muchos años pues se vino transformando con el proyecto del mestizaje, todas estas, sí, estos proyectos mestizofílicos, que incluso la antropología mexicana desde sus inicios se ligó mucho a los intereses estatales de formación de una nación mexicana. Y el latino internacional es lo que viene a reafirmar lo que somos, lo que el latino internacional viene a reafirmar esa idea del proyecto del mestizaje. El latino internacional también es muy solicitado en la publicidad porque a ellos no les interesa si justamente el mestizaje vino a invisibilizar a comunidades indígenas, a comunidades afrodescendientes. A ellos lo que les interesa es comercializar bien. Incluso no tanto vender. A ellos les interesa hacer una buena campaña y el latino internacional es el, el perfil más normalizado. Es muy difícil que en la publicidad se rompan ciertos moldes por estas ideas justo de la normalización y del latino internacional. A diferencia, yo creo que de otros espacios como la industria del entretenimiento, donde en ocasiones buscan incluir, buscan ser inclusivos, pero salta justamente la reacción luego, no, eso es inclusión forzada, eso no va, porque justamente esa normalización nos dice que ciertas cosas van y ciertas cosas no van. La publicidad no es tan arriesgada como la industria del entretenimiento. Ellos se van un poco más a la cuestión segura, por así decirlo. Ellos saben qué encaja bien, qué encaja mal. En cuestión, lo que más pude ver fue la cuestión de la blancura y la cuestión de roles de género. Ellos no innovan tanto, no porque no sean creativos. Hay gente muy creativa dentro de la industria, pero saben qué es lo que vende, saben qué es lo que no va a meter en problemas la campaña y por eso reproducen este tipo de prejuicios y estereotipos, quizás sin darse cuenta. Claro, sí, no es algo
que sea tan diferente también en muchos ámbitos, no solamente la publicidad, sino como del entretenimiento, aunque digas que sea más arriesgado el entretenimiento, pero sí creo que hay poco atrevimiento, por lo menos en México, ¿no? Creo que es un poco Ujú. irse a la segura. Y bueno, otro concepto que a mí igual pues me voló mucho la cabeza fue esta cuestión de etnomercantilización. Y bueno, nos gustaría un poco que nos expliques y nos cuentes cómo te fue útil, cómo lo viste, dónde lo observaste. Sí, pues la etnomercantilización, la diferencia un poco de apropiación cultural. Lo tomé un poco para diferenciarlo de apropiación cultural, porque sí se toman ciertas cuestiones culturales. Sin embargo, aquí lo que pasa es que pasan por un proyecto, por un proceso de whitewashing, por así decirlo, ¿no? En la publicidad se le llama armonización, cuando se ocupan colores más tuenes, la música también, ciertos filtros para hacer cosas más aesthetic, como se dice hoy. Y la etnomercantilización es eso, es que la cultura pueda ser comercializable. Me fue muy útil porque yo lo observé en dos cuestiones. La primera es que sí, las grandes empresas transnacionales como Nike te ocupan el Día de Muertos para publicitar, para vender, pero yo lo quise aterrizar un poco más en el contexto que vivimos como sociedad mexicana al día a día. El primero que lo vi justamente es esta apropiación que pasa por un lavado para un proceso de blanqueamiento para poder ser comercializada. Y la segunda es cuando se quiere apelar a ese orgullo mexicano de más. Lo vimos con la bebida que salió hace unos años, bebida mexicana, que te ponía que orgullosamente mexicana, comida mexicana, su gastronomía, sus fiestas, todo el colorido mexicano. Y se nos olvidaba que esa empresa, esa refresquera es colombiana. Entonces es como de, ya no daba clic ahí. Entonces la etnomercantilización no es tanto ya también de apropiarse de una cultura y simplemente que pase por un proceso de blancamiento, también se apropian de nuestra forma mexicana de vivir nuestra cotidianidad. Y la explota, ¿no? Digamos. Ujú. Y bueno, justamente un aspecto que ya mencionaste, pero que creo que sería pertinente que nos ayudes a problematizar es el hecho de la inclusión, ¿no? Dentro de las agencias, pues un poco que nos cuentes brevemente esa preocupación, si verdaderamente es genuina por tener una mayor diversidad de representación o qué hay detrás de esta inclusión que muchos llaman inclusión forzada. Sí, bueno, la inclusión dentro de la publicidad creo que yo podría decir que no existe la palabra como tal. Tampoco quiero generalizar y decir todas las agencias publicitarias son así, pero al menos desde mi experiencia lo que yo pude ver es que la cuestión es aquí hacer una buena campaña. Son expertos viendo temporalidades, viendo patrones, viendo qué gusta, qué no gusta, cuál es el influencer que ahorita puede pegar, cuál es el que no. Y no importa si es inclusivo o no. Entonces, creo que no es una preocupación como tal genuina, como dices. Lo importante es vender. Un día una marca te puede decir X discurso y dentro de 3 meses cambiarlo. Doritos es una de esas marcas que ha sido muy cuestionada por eso. No sé si te acuerdas que hace unos muchos años sacó un video, un anuncio diciendo eh, las cosas chidas hay que rolarlas. De una chica que le filtra a su pareja un video íntimo y dices, ¿cómo vas a decir eso, no? Actualmente Doritos es una empresa que te dice que es súper inclusiva, la marca. En junio en Pride te saca un stand en el desfile, te elabora los Doritos Rainbow. Sea como sea, es un discurso que cambió. Y creo que la inclusión en la publicidad está de mano de las y los consumidores. Esa presión social creo que es la que lleva a que se revolucionen ciertos productos que ellos realizan. No sé si es genuina, no sé si en verdad se preocupen por darle visibilidad a ciertos segmentos que han sido sesgados, pero pues no creo que sea genuina. Entonces, bueno, van cambiando también con la sociedad, ¿no? O sea, creo que por lo menos hay un dejo de cambio ahí un poco, ¿no? Y bueno, también creo que es importante que nos cuentes
un poco de estas diferenciaciones que también tienen relación con la clase social, ¿no? ¿Cómo lo observaste? Digo, hay todo un tema de color, de lugar de origen, incluso también de edad, pero ahora sí que ¿en qué consiste esta diferenciación de la clase social en las agencias? Sí, creo que la clase social en las agencias está muy bien marcada. No sé si de manera directa o indirecta, pero sí está marcada. Retomando lo de la normalización, sabemos que hay ciertos estereotipos que se articulan con la cuestión de clase. Ellos lo saben, no lo cambian. Ellos lo saben, no lo cambian y pues creo que sí se articula mucho con la clase. Hay muchos tipos de mexicanidad que se pueden comercializar. Las tres, no más importantes, pero sí fueron las que más pude observar, fueron la mexicanidad tradicional, esta que apega justamente a comercializar la cultura, a hacerla más bonita, a hacerla atractiva. Rasgos culturales que sin ese proceso de blanqueamiento serían rechazados o totalmente invisibilizados por la sociedad. Al pasar por este proceso de mercantilización, ahora son adaptadas y no solo son comercializadas, también son aceptadas por parte de la sociedad. La segunda sería la mexicanidad premium. Esta mexicanidad sí está enfocada directamente para personas con poder adquisitivo mayor. Este, Ahí ya el latino internacional ni siquiera figura. Son modelos, actrices, actores totalmente distintos. Y por último, la mexicanidad emergente, que es como esta cuestión del mestizaje nuevamente, la combinación de ambos mundos. Ahorita lo podemos ver mucho en el Mundial de Fútbol, cómo nos estamos vendiendo al mundo, cómo estamos vendiendo nuestra cultura para que sea atractiva y puedan venir. Entonces las cuestiones de clase no solo son esos espacios donde la gente sabe qué marcas o qué productos cree que son para gente rica. La publicidad lo sabe y es lo que apela la industria. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias. Creo que es bastante interesante todo lo que nos cuentas porque eso, ¿no? Lo consumimos, lo vemos todos los días, pero y nos quejamos también muchas veces de la publicidad, pero al final la consumimos todos los días, ¿no? No estamos ajenos a. Y bueno, pues por último nos encantaría que nos puedas dejar alguna recomendación literaria, película, podcast o algo que te haya ayudado a realizar tu tesis y también un tip o consejo para quienes están haciendo tesis y bueno, justamente se quieren arriesgar e irse a otros espacios que no son los clásicos de la antropología. Pues creo que como tal, el libro que más me impactó fue uno de la doctora Carola García Calderón, del UNAM, que se llama El poder de la industria publicitaria en México. Aquí en ese libro ya nos muestra un poco más cómo una industria es capaz de transformar los hábitos culturales y de convivencia en un país como México, un país que su racismo siempre ha sido complejo, es un racismo invisibilizado, pero que es un racismo muy articulado con el clasismo también. Entonces creo que fue el libro que más me marcó para la elaboración de la tesis. Y un consejo que podría dar sería, pues hay que hacer el campo de todas formas, ¿no? El campo tradicional siempre es importante, pero también un poco irnos más a las redes sociales, ver qué está pasando, ver qué es lo que está comentando la gente, cuáles son las necesidades que están ah, viendo las necesidades que actualmente tiene la sociedad. Entonces creo que ese sería uno de mis consejos, tampoco no desesperarnos en el campo. Yo sí pasé por un momento de crisis en donde sentía que mi investigación no avanzaba porque no podía entrar a una agencia como tal. Mi investigación nada más estaba enfocando en ver comerciales, en observar un poco comentarios en redes sociales y yo ya quería hacer como tal trabajo de campo, yo ya quería ir a una agencia en verdad a observar cómo funcionaba. Fue un poco difícil entrar, entonces, pero valió mucho la pena esperar. Entonces creo que ese sería como el consejo, no desesperarnos con el campo y dejar que también el mismo campo nos guíe y nos lleve en esta investigación. Pues muchísimas gracias, David. Es súper interesante todo lo que nos estás contando y bueno, pues invitaría a que lean tu tesis, que está en Tesis UAM, como todas las tesis que ponemos aquí a discusión. Y bueno, pues te agradezco muchísimo de nuevo.
Mi nombre es Carla Ballesteros y nos vemos en el siguiente capítulo de EMIC y ETIC, Diálogos desde la Antropología Social. Rectora de la Unidad Iztapalapa, Verónica Medina Bañuelos. Secretario de la Unidad, Javier Rodríguez Laguna. Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Sonia Pérez Toledo. Jefa del Departamento de Antropología, Rocío Gil Martínez de Escobar. Encargada del Laboratorio de Antropología Visual y de la Reproducción, Carla Ballesteros. La producción y edición de audio está a cargo de Juan Ortiz. Y la música original es de Tenoch.